Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 147. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 11 de octubre de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google. También hablamos de reseñas, de enlaces, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial, de analítica digital. Y hoy vamos a hablar, en este caso, de un nuevo proceso que hay para restaurar aquellas fichas de negocio que han sido suspendidas. Ya hemos hablado en ocasiones de las suspensiones, pero en este caso tenemos que abordar nuevamente este tema porque se ha habilitado un nuevo proceso. Y lo curioso es que siempre que se habilita algo nuevo referente a las fichas de Google Business Profile, siempre se habilita en Estados Unidos y Canadá para luego, en base al funcionamiento y los resultados que consiguen, lo expanden al resto de territorios. Bueno, pues en este caso, el nuevo proceso para restaurar las fichas que han sido suspendidas lo han habilitado en Europa y se estima que en breve llegará a Estados Unidos. Así que, oye, somos pioneros en este tema y hay que intentar aportar un poco de claridad, porque no creáis que está todo claro. Así que bueno, voy a comentaros todo lo que sé para que sepamos cómo tenemos que avanzar si se da el caso de que nuestra ficha es suspendida. Y antes de empezar, os recuerdo que podéis suscribiros a la newsletter de Negocios Locales, donde todas las semanas hablamos de novedades y contamos historias que os pueden ayudar, como digo, a mejorar vuestra visibilidad en Internet y con ello tener un impacto muy positivo en vuestro negocio. Ahora sí, vamos con el tema de la semana. Cuando hablamos de las suspensiones, ya sabemos, y os voy a poner enlace al episodio donde hablamos de este tema más profundamente, diferenciábamos entre suspensiones leves y suspensiones severas. Suspensiones leves o suspensiones suaves son aquellas donde tu ficha sigue apareciendo, pero aunque hagas modificaciones en el panel de administración, esas modificaciones no se visualizan. Sin embargo, las suspensiones severas son aquellas en las que tu ficha ni siquiera aparece en el buscador. Por eso ningún usuario puede encontrarte y por tanto tampoco puedes ni siquiera acceder al panel de administración porque la ficha no existe y por tanto no puedes hacer ningún tipo de modificación. A veces las suspensiones son errores de Google porque igual que nosotros nos podemos confundir y hacer cosas que no están permitidas dentro de los términos de servicio, también a veces nos encontramos con que es el propio Google, gracias a sus algoritmos, el que lleva a cabo acciones que no son correctas y nos suspenden la ficha sin motivo. Cuando trabajamos con nuestras fichas de negocio tenemos que tener claro dos aspectos: que no te falte ningún tipo de información, que esté todo lo más informado posible y que no haya nada que pueda llevar a sospecha o que pueda llevar a pensar que estás llevando a cabo algo fraudulento, porque si no trabajas bajo esas dos premisas es posible que te suspendan la ficha. Me resulta curioso cuando los negocios vienen a mí y me dicen: pero es que esto, ¿me van a suspender la ficha por esto? Si lo llevo haciendo muchísimo tiempo. Bueno, es que al final es cuestión de tiempo. Si no cumples los términos de servicio de Google, te puedes encontrar con una sorpresa en cualquier momento. Y tampoco me vale el argumento de: es que el resto de negocios, mis competidores también lo hacen. Bueno, pues será cuestión de tiempo también que les pille. Entonces, si quieres vivir tranquilo y saber que si se da una
una suspensión, porque se puede dar de forma aleatoria sin tener ningún tipo de sentido, simplemente pues porque Google actúa muchísimas veces de forma algorítmica y te puede afectar. Entonces, si te afecta y Google no tiene razón, no tendrás problema en que otra vez la ficha vuelva a restaurarse. Pero si realmente no estás actuando de acuerdo a los términos y políticas de Google, pues será complicado que vuelvas otra vez a tener esa ficha operativa y a poder gestionarla, y tendrás que empezar de cero, con lo que eso implica a nivel de posicionamiento. Por eso siempre recomiendo que estemos leyendo las guidelines de Google al menos una vez cada 2 meses, porque de esa manera podemos identificar si hay novedades que tenemos que tener en cuenta. Es cierto que las guidelines muchas veces son un poco abstractas y cuesta entender qué nos quieren decir en algunos aspectos. Pero bueno, vamos a poner un poquito de orden y recordar algunas de ellas. El uso de palabras claves en el nombre no está permitido en los términos de servicio de Google. Por eso ten cuidado, porque además no solamente es que se dé cuenta Google, sino que los propios usuarios pueden reportarlo. Entonces al final te puedes encontrar con una suspensión en cualquier momento. Luego también está todo el tema relacionado con la señalética del establecimiento, que sea inconsistente. Es decir, que la información que venga sobre el nombre de tu negocio en la señalética sea diferente al nombre que tú tienes en tu ficha, al nombre que tú tienes, por ejemplo, en tu web. En esas ocasiones Google puede sospechar, porque al final todo esto es despertar en Google una falta de confianza hacia ti. Entonces, si la señalética y toda la información que habla de tu negocio no es consistente, eso le hará sospechar a Google y te puede suspender la ficha. La ubicación de tu negocio, este es otro aspecto que genera también suspensiones. Ya sabemos que apartados postales no están permitidos, los puntos, por ejemplo, de UPS, donde tú puedes coger y recibir pedidos y también enviar, mucha gente los utiliza también como dirección para poner la ficha de Google Business Profile. Pues eso no está permitido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, si tu negocio está a lo mejor a 20 metros de un punto de UPS, por ejemplo, lo que puedes generar es precisamente que te suspendan la ficha, y no está permitido. Para eso tendrías también que llevar a cabo el proceso que os voy a explicar luego más tarde. Luego también tenemos los espacios de coworking. Muchísimos negocios, sobre todo los relacionados con áreas de servicio, utilizan mucho los espacios de coworking, como hemos visto en otros episodios que os pondré también enlaces, precisamente para posicionar en ámbitos geográficos más amplios. Entonces dice, bueno, pues me alquilo un espacio aquí en este coworking, me alquilo otro espacio en otra zona de la misma ciudad, y así voy ampliando el posicionamiento. Bueno, ya hemos comentado que por un lado ese tipo de estrategia puede que no sea todo lo fructífera que nos gustaría, porque en ese espacio de coworking puede haber otro profesional u otro negocio que hace lo mismo que tú. Si hace lo mismo que tú, entonces tendrá una ficha con una categoría que seguramente sea la misma que tú tienes establecida como categoría principal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay dos negocios muy próximos compartiendo la misma categoría principal? Pues que Google aplica lo que se llama filtrado de ficha, y entonces muestra un negocio frente al otro. Pero ya no estamos hablando solamente de ese problema de filtrado de ficha, sino que a Google no le gustan los espacios de coworking. Entonces, si quieres utilizarlo, perfecto, pero entonces tienes que tener empleados propios allí. No puedes ser empleados virtuales que están atendiendo a todos los negocios. Tienes que tener empleados propios que atiendan en el mismo horario que tú tienes establecido en tu ficha. También tienes que tener señalética permanente y tienes que tener un espacio de trabajo más o menos grande, de acuerdo a la actividad que realizas, y que esté dedicado en exclusiva para ti. Si no es así, pues es más que probable que tengas una suspensión. Si al final tienes opciones de utilizar otro tipo de establecimiento, desde luego te lo recomiendo frente a los espacios de coworking. Otro aspecto que también provoca suspensiones en las fichas es el tipo de atención.
Últimamente los negocios ponen mucho que atienden 24/7. Es decir, 24/7 significa que en tu establecimiento pueden ir personas a tener contacto contigo en esas 24 horas los 7 días de la semana. Y eso a lo mejor pues en una farmacia es muy probable, pero en otros negocios la verdad es que no, porque tenemos que dormir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como los negocios dicen, bueno, yo atiendo pues de 9 a 5, pero es que luego tengo mi página web donde el usuario puede seguir comprando, entonces por eso pongo 24/7. Bueno, pues no. 24/7, si tú lo pones en tu ficha, significa que durante esas 24 horas, los 7 días a la semana, puedes tener interacción física con el cliente, no interacción online. Por eso, si pones 24/7, que sepas las consecuencias que pueden acarrear. Cuando llevas a cabo cambios que son sustanciales, que pueden implicar cambios realmente en la operativa y en tu modelo de negocio, también eso le hace sospechar a Google y puede provocar una suspensión. Por ejemplo, si pasas a ser un establecimiento donde es el cliente el que viene a ti a solicitar un producto o un servicio y pasas a ser un área de servicio donde eres tú el que va a casa del cliente, pues hombre, la verdad es que la forma de trabajo cambia de forma radical. Entonces, eso a Google le hace sospechar. También, por ejemplo, si cambias de ubicación, puede llevar a cabo una suspensión. Yo el otro día realicé ese cambio de dirección y no pasó nada, pero lo hice con miedo, digo, a ver la que liamos aquí. Entonces, normalmente cuando llevamos a cabo este tipo de acciones que pueden implicar o acarrean un cambio sustancial en la operativa de negocio, Google sospecha y te suspende la ficha. Otro motivo de suspensión cuando tenemos diferentes fichas en la misma ubicación. Eso pasa también mucho en las áreas de servicio. Resulta que tenemos a un profesional que, como hace temas de fontanería, también pintura, también albañilería, pues resulta que tiene una ficha para cada tipo de actividad. Bueno, pues eso no está permitido. Si das un multiservicio, pues tendrás que llamarte Pepito Multiservicios en el Hogar. Pero no puedes crear una ficha para cada una de las acciones que lleves a cabo en domicilio de cliente. Entonces, eso tampoco a Google le gusta. También cuando la ficha de Google Business Profile está asociada a una cuenta que está suspendida o que ha llevado algún tipo de acción en otras fichas que no ha gustado, también tú te puedes ver penalizado. Por eso es importante ver a quién das acceso a tu ficha, porque las acciones de esa persona pueden acarrear suspensiones en tu ficha sin haber hecho nada, y en ocasiones hay que empezar a buscar a ver si es algo que he hecho yo o es algo que ha hecho alguien que en su momento ha tenido acceso. También otro motivo de suspensión tiene que ver con vuestra web. Si vuestra web es hackeada o presenta algún tipo de malware, en muchísimas ocasiones es el motivo inequívoco de que suspendan tu ficha. Así que hay que revisar a ver si se trata de eso y, por supuesto, poner solución. Las fichas que además comparten el mismo número de teléfono, eso le hace sospechar a Google y las puede considerar duplicadas o simplemente las empieza a suspender. Así que ahí es importante que no compartamos número de teléfono, y eso también pasa mucho en los espacios de coworking. Si contratas espacio de coworking, os aviso, tenéis que tener número independiente, nada de utilizar la centralita del espacio porque eso no os va a ayudar en nada. Otro motivo de suspensión tiene que ver con lo que hagas con otros productos de Google, porque al final Google te ofrece todo un ecosistema de soluciones y servicios. Tenemos la parte de Google Ads, tenemos la parte de YouTube, tenemos Google Merchant Center, tenemos Google Business Profile, etc. Entonces, si por ejemplo no estás haciendo un buen uso de tu canal de YouTube y no estás incumpliendo las políticas, pues puede que tengas menos visibilidad en YouTube y también te suspendan en tu ficha de Google, y lo mismo en la parte de anuncios, etcétera. Entonces, es muy importante que tu ética se traslade a todo el ecosistema de Google, porque si Google identifica que no estás actuando de forma correcta en alguno de tus productos, puede, por supuesto, afectar en tu ficha de Google Business Profile. La URL a la que redirijas en tu ficha debe ser una URL de tu propiedad, de tu web. Es decir, no le lleves a otras URLs y tampoco le lleves a tus redes sociales, porque eso no le gusta. Por cierto, aquí tengo que hacer un inciso, porque donde dije digo y ahora digo.
¿A qué me estoy refiriendo? Hace unas cuantas semanas os dije que en Estados Unidos estaban empezando a aparecer en las fichas la posibilidad de incluir los perfiles sociales. Pues bien, al cabo de unas semanas las fichas americanas veían cómo esa opción de incluir los perfiles sociales había desaparecido y yo os contaba, qué faena, porque me apetecía muchísimo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Tener esa opción y a muchos de mis clientes también. Bueno, pues resulta que ahora ya sí que se ha habilitado y a todas las fichas, no solo a las americanas, sino a todas las fichas de todos los sectores. Por eso es una buena noticia y como os dije la semana pasada que no, pues ahora os tengo que decir que sí. Pues bueno, con respecto a las redes sociales, la parte de enlace de tu web no tiene que dirigir a las redes sociales. Para eso ya tenéis la nueva opción que ha habilitado Google. Por tanto, solamente la URL debe redirigir a tu web. Y si no tienes web, ya sabéis que tenéis la opción de poner la web gratuita de Google. Y vamos ya con los 3 últimos motivos de suspensiones. Puede haber más, pero yo creo que me he centrado en los más importantes. Uno de los motivos es que hagas pública tu dirección si eres un área de servicio. Si eres un área de servicio, como eres tú el que te desplazas a casa del cliente, no es necesario que publiques tu dirección física. Sí que la tienes que poner, pero al final no se queda publicada. Pero si tú deshabilitas esa opción y dices, no, quiero que se muestre mi ubicación, eso incumple las políticas de Google. Y además es que es una acción que lleva mucho a cabo este tipo de negocios, porque es que cuando está pública la dirección posicionas mejor. Entonces, claro, es muy tentador, pero que sepáis que estáis incumpliendo la política de Google y eso os puede llevar a cabo una suspensión. También, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, que si haces cambios muy masivos en tu ficha, aunque no tengan la más mínima importancia, pues añades una categoría secundaria, de repente incorporas un producto o de repente incorporas una nueva publicación. Si haces demasiadas cosas, Google también sospecha y entonces también os puede llevar a cabo suspensiones. Así que tenéis que ir haciendo las actualizaciones a poquito. O sea, que eso de reservarte, me reservo 2 horas el lunes y voy a poner la ficha a punto y voy a hacer todos los cambios, cuidado, que si haces muchos cambios de golpe, eso puede llevar o acarrear una suspensión. Y por último ya tenemos aquellos negocios que dicen que pueden ofrecer sus servicios en un área geográfica súper amplia. Eso sobre todo lo encuentro en los consultores, que pueden actuar a nivel local, pero sobre todo pueden actuar a nivel más global con todas las plataformas online. Entonces, pues claro, te encuentras que dicen, no, yo te puedo dar servicio en toda España. Bueno, pues eso no lo puedes hacer porque según la política de Google puedes ofrecer servicio como mucho a 2 horas de donde tengas tu local o tu negocio en coche. Entonces, si pones que ofreces tu servicio más de ese perímetro, pues puedes encontrarte con una sorpresita y tu ficha suspendida. ¿Y cómo se entera Google de todo para llevar a cabo esa suspensión? Bueno, pues por un lado tienen mecanismos automáticos gracias al algoritmo, donde si se identifica que se está produciendo una actividad anormal en la ficha, pues Google actúa y de forma automática lo que hace es suspender la ficha. También hay intervención humana cuando hacen inspecciones puntuales y luego también están las sugerencias y los reportes que pueden hacer los propios usuarios y también los competidores. Por tanto, si eres un poquito descarado, la verdad es que es más que probable que tengas una suspensión más pronto que tarde.
Si se produce, es importante que actúes de forma rápida. Por ejemplo, en las suspensiones suaves, ya os he comentado que son aquellas donde la ficha sigue habilitada, se sigue viendo en el buscador y aunque tú hagas cambios, esos cambios no se reflejan. ¿Pero qué cambios sí se reflejan? Las ediciones que hagan los propios usuarios. Entonces, imagínate que te han suspendido la ficha por una acción malintencionada del competidor que ha reportado algo. Bueno, pues resulta que mientras está la ficha suspendida, él puede hacer una sugerencia de edición del número de teléfono. Entonces, mientras tú vas activando tu ficha y Google la va analizando, pues esas llamadas que tú vayas recibiendo resulta que van a él porque ha hecho ese cambio en el número de teléfono y son oportunidades de negocio que tú vas perdiendo. ¿Y cómo te enteras de que tu ficha ha sido suspendida? Bueno, lo normal es que recibas un email de Google informándote de ello. Luego también, por otro lado, vas a notar una bajada de llamadas y de interacciones y por tanto vas a notar cómo se resiente tu negocio. Y luego también puede ser que sean tus propios clientes que te avisen. El otro día ya os comentaba, creo, que recibí un email diciendo que una reseña mía había desaparecido de una ficha. Y ahí fue cuando vi que es que esa ficha había desaparecido. De hecho, me puse en contacto con el negocio y se la han suspendido. Suspensión, además, severa. Entonces, bueno, en esos casos son los que te avisan de que tienes una suspensión. Es aquí donde llega el momento de hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hasta ahora había un procedimiento de restablecimiento de ficha que todavía sigue operativo, pero es que resulta que sigue operativo con el nuevo proceso que se ha habilitado. ¿Cuál hay que usar? Bueno, pues la verdad es que no os creáis que está muy claro. Desde luego, a priori parece que lo que tiene más sentido es utilizar el nuevo proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el email de Google notificándote que tu ficha ha sido suspendida, ese email va con un botón que te dice apelación y cuando aprietas a ese botón te va al nuevo proceso. Pero sí que es cierto que este nuevo proceso tiene sus pros y sus contras, porque no es un proceso iterativo, es decir, tú mandas tu apelación, mandas toda la documentación y luego ya Google decide si sí o si no. Y si te dice que no, pues no tienes nada más que hacer. Pero en el anterior proceso sí que había posibilidad de iterar y decir, oye, que sí, que mira, que no sé qué, que no me digas que no, porque ahora te mando esta documentación nueva. No. En este caso tienes que mandar todo de golpe y ponerte a rezar. Entonces, bueno, es cierto que lo que puedes hacer es, en lugar de apretar el botón azul de apelar, irte a la propuesta anterior. A ver si consigues, porque de esa manera tienes como más opciones. Entonces, pues ahí es donde está la duda. ¿Qué hacemos? ¿Proceso nuevo o proceso antiguo? Supuestamente hay que ir por el proceso nuevo, pero el proceso nuevo ya os digo que no hay posibilidad de iterar. Entonces, oye, a lo mejor te puedes hacer un poco el tontito, vas con el proceso anterior y como te permite iterar, que no es así, bueno, pues entonces pruebo de la otra manera. Y a lo mejor pues tienes más posibilidades. Pero vamos a hablar del proceso nuevo, que es al final el que se va a instaurar tarde o temprano. ¿Qué características tiene este proceso? Bueno, como os he dicho, por ahora se ha habilitado en Europa y se va a extender a América en breve. Accedes a ese proceso a través del botón de apelación que viene en el email que tú recibes de Google. Cuando haces clic sobre él, te lleva al comienzo del proceso y ahí tienes que confirmar que estás logado con la cuenta de Gmail que está asociada a la ficha de Google Business Profile que quieres restaurar, porque es que hay muchas veces que tienes diferentes cuentas de correo con las que gestionas diferentes fichas, así que cerciórate de que estás logado con la cuenta con la que realmente llevas la ficha que quieres restaurar. En esta parte, Google te da algo de información de por qué te han suspendido. Aquí hay un poquito más de transparencia con respecto al otro proceso. Por ejemplo, te puede decir, oye, te hemos suspendido porque tu negocio no existe. Y ahí tienes un enlace que te lleva a los términos de servicio donde te dice, oye, motivos por los que puede considerar que un negocio no existe, etcétera, etcétera. Así que ahí es importante porque ya puedes deducir por qué tu ficha ha sido reportada o cuál ha sido la acción que has llevado a cabo que le ha hecho sospechar a Google.
Bien, luego llega el momento de subir las evidencias. Y cuidado, no te lo saltes, porque si al final no subes evidencias, a Google no le vas a convencer. Entonces estás apelando para nada. Súper importante tener esa documentación. ¿Y qué documentación tienes que tener? Os voy a poner enlace en las notas del programa donde viene esa información facilitada por Google, pero viene a ser facturas de luz, de electricidad, de internet, también información de las licencias de tu negocio y donde toda la información lógicamente tiene que ser consistente. Así que os recomiendo que vayáis al enlace que os dejo en las notas del programa, porque así esa información la tenéis que tener ya recopilada y de esa manera, si en algún momento se produce algo, ya tienes esa información. También que esa información esté actualizada, es decir, que si estamos en el año 2023 no facilitéis la información de una factura de luz de hace 2 años, porque eso la verdad no aclara nada, sino que hace aumentar aún más las sospechas. Hasta aquí ya todo correcto. Y ya llega el momento de apretar un botón que dice que rellenes el formulario. Ese es el botón del pánico, como yo lo llamo. ¿Por qué? Porque una vez que aprietas, ya empieza a contar 60 minutos. Tienes 60 minutos para rellenar el formulario y toda la información que te piden para apelar y que te vuelvan a restaurar la ficha. Una vez que aprietas ese botón, ya no hay nada que hacer, no puedes volver atrás, no puedes cerrar, porque si cierras se considera que has apelado, hayas metido la información o no hayas metido y ya no puedes volver a hacer una reedición. Hasta ahora sí que podías dar marcha atrás, irte a tomar el aire y relajarte de lo nervioso que te has puesto por la suspensión de la ficha. Pero si ya decides apretar al botón de rellenar el formulario, ya hasta el final. Aquí nuevamente aparece la pantalla anterior donde tú habías subido tus evidencias. Sí, la verdad es que a nivel de experiencia de usuario es un poco raro porque dices, pero otra vez aquí, sí, estás otra vez ahí, pero tienes que rellenar nueva información, como es la información del negocio, el ID, y tienes un cuadro de texto donde puedes incorporar más información. Olvidaros de poneros melancólicos o sentimentales en ese cuadro. Eso no va para llorarle a Google, porque es que a Google le da igual. Tienes que intentar ser lo más objetivo y conciso posible para conseguir tu objetivo. Entonces, si dentro de las evidencias ya has puesto unos cuantos adjuntos, que además lo puedes meter comprimido con un zip para que te permita meter más documentación, pues aquí, si te falta algo, pues puedes poner enlaces a carpetas que tengas en la nube, donde tengas más información que quieras aportar. Y sobre todo, lo que puedes aprovechar este cuadro es para decir qué mejoras has hecho o qué arreglos has hecho en la ficha que pensabas que incumplían y que no lo sabías. Para eso, no la utilices para nada más. Y ya una vez que has rellenado toda esta parte del formulario, ya le das a enviar y ya solamente hay que esperar. Lo normal y lo deseable es que recibas el email de Google de que todo está ok y que tu ficha está nuevamente operativa. Ahora mismo hay un error y puede ocurrir que tú recibas el email de Google de que está operativo, pero si te vas a la herramienta de apelación veas que todavía está en proceso o que no se ha solucionado. La cuestión es que si has recibido el email de Google diciéndote que todo está ok, creo que puedes estar tranquilo y ya lo único que tienes que hacer es ir a tu panel de administración y empezar a gestionar tu ficha y no volverte a pasar de listo si se ha producido precisamente por eso. Como veis, el proceso tiene su miga. Espero que lo que hemos comentado os sirva, porque yo no sé qué está pasando, pero estoy recibiendo multitud de emails de negocios con suspensiones de ficha. Así que he decidido hacer precisamente este episodio porque creo que os va a venir súper bien a más de uno. De todas maneras, que sepáis que si queréis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local, en lauraalfonso.com/cursos tenéis mis 2 cursos, tanto el de gestión de reputación online como el de consigue más clientes posicionando tu negocio local, donde os explico cuáles son las acciones, estrategias que tenéis que llevar a cabo para que la visibilidad de vuestro negocio se dispare y con esa visibilidad mejorará vuestros resultados.
Y hasta aquí el episodio de hoy, así que espero que os haya resultado de interés y sobre todo que os venga muy bien, que yo creo que a más de uno le va a venir de perlas. ¿Y qué me viene de perlas a mí? Pues a mí me viene súper bien que me dejéis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. También que me dejéis comentarios en Spotify y en iVoox. Y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Well Podcast, Amazon Music, Pocket Podcast y todo lo que haya de podcast, ahí estoy. Y además, si os suscribís al canal de Negocios Locales, me ayudaríais a dar más visibilidad a este episodio y a este canal y hacerlo más sostenible. Y poco más, ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.